vivís tu propia ingreso a la vejez y además acabás de ser abuelo. Sí, no. ¿Qué hay entre la vejez y la abuelidad? No, son dos conceptos distintos. Con respecto a la vejez, no lo tengo incorporado, no me siento envejeciendo, digamos. Más miro las vejeces, digamos. Tengo más una perspectiva, quizá porque uno es médico. Pero como que a mí no me va a pasar, digamos, ¿viste? Una invitación a bajar los decibeles en medio del bullicio. Una reivindicación de la empatía ante la crueldad, del diálogo ante la polarización constante. Liliana Montero es psicóloga y desde diciembre de 2023, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba. Como parte de su profesión y de su trayectoria en política, aprendió a escuchar. En tiempos donde todo es fugaz, hace una pausa en la agitada rutina de una ministra para pensar sobre los temas que nos atraviesan como humanidad. De esto sí se habla. Un podcast para movilizar sentidos, abrir preguntas, buscar respuestas colectivas y construir otro futuro posible. Conversar sobre lo importante es urgente. Carlos Pressman nació en Córdoba. Dijiste en muchos lugares que hubieses querido ser profesor de educación física. Sí. O artista de comedia. Capo cómico. Pero que por herencia paterna sos médico. Sí, por mandato. Por mandato, no que es muy fuerte, muy claro, fuerte. Por mandato médico, por mandato paterno médico. Docente, escritor. Vos sabés que cuando pensaba en qué íbamos a hablar, decía, ¿de qué podría hablar con alguien tan multifacético? Cabeza de tuerca, 8 caras. Sí, porque además digo, esa cosa multifacética. No, pero te lo ordeno. Siempre está de por medio de la comunicación. Bueno, capaz que deberías haber estudiado comunicador social. Capaz. Que no estaba, no lo he leído. Es como, sí, hablar, sí. Casi ¿sí? Todo de casi nada. Bueno. No, casi nada de casi todo. Pero también digo, eso me vino a la cabeza, que tiene como mucho que ver con tu origen, ¿no? Porque sos de origen judío, tu apellido. Fuiste al colegio alemán, sí. Pero además fuiste scout, sí, que está más vinculado a lo religioso católico. Claro, entonces, Unión Scout Católico Argentino. Entonces como que desde ahí ya se perfilaba esta cosa ecléctica, te diría. Sí, diversa. Yo celebro eso, digamos, ¿no? Te agrego datos, digamos, más íntimos. A ver. Mi mamá es Brisky, sí, la hermana de Norman Brisky, el actor. Gran actor. Brisky era apellido judío. Mi papá Pressman, los dos judíos. Yo nazco y no me circuncidan. Ajá. O sea, es como a un católico no bautizarlo. Es heavy. Es una decisión importante. ¿Y esa mi viejo, por qué? Mi papá dijo, cuando vos tengas capacidad de raciocinio, vas a elegir qué religión vas a querer tener. Y si vos querés adscribir al catolicismo, al judaísmo, musulmán, te circuncida o hace lo que quiera. Obviamente no me circuncide, pero digo, ya desde ese momento tuve una educación libre, ¿no? En el verdadero sentido de la libertad, digo que ahora está tan bastardeado este concepto, pero digo, una educación bastante libre en el sentido de recién nacido, que yo elija la religión que quiera. Y después, a decir de mis padres, yo era bastante inquieto, por decirlo de alguna manera, entonces me mandaron al colegio alemán. Para que te pongan como en órbita ahí. Claro, que me ordenen, digamos. Para mí se echaron un moco, pero hicieron sí. Como una traspolación de lo alemán al orden, ¿no? Claro, a la rigidez. Y mi viejo decía que Alemania iba a ser una gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad que acertó en ese sentido. Y zafé de ir al liceo militar, porque la otra en el secundario era al liceo, así que me quedé en el colegio alemán. Igual tengo buen recuerdo del colegio alemán, la pasé bien, pero yo zafo del colegio alemán yendo a la cripta del padre Mariani, a los scouts, que eran Unión Scout Católico Argentino. Sí. Pero el cura Mariani, en la intimidad, después fue paciente mío, él me dice que Dios es como un concepto ahí medio, ¿no? Flu, para él, que era el cura. Así que para mí, nada. Y bueno, me crié y, digamos, mis amigos más profundos son de esa época de la juventud, adolescencia,
que compartíamos esta vida en la naturaleza, que va acompañado de un ideario solidario, etcétera, pero con fuerte impronta católica. Yo me acuerdo de haber ido a misa muchos años, a la misa del cura Mariani, y me iba cuando empezaba toda la ritualidad de la comunión y todo eso, iba a escuchar el sermón y... A mí esta historia eran sermones maravillosos y muy comprometidos. Sí, ¿no? Aparte de esta historia de amar al prójimo como uno mismo, está bueno, es un concepto solidario que perdura hasta nuestros días. Hoy tenemos un papa que está a la izquierda de la mayoría de los dirigentes políticos. Más allá de la cuestión de fe, que es un capítulo que podemos hablar también, que es está arraigado en la especie humana, yo no tengo desarrollado el concepto ¿no? de la religiosidad. Entonces me es exactamente igual, pero así, igual, atender un paciente judío, católico, musulmán, ateo, agnóstico, no entra en las categorías por las cuales uno puede generar discriminación. Y eso me sirvió para otro tipo de diversidades. La diversidad sexual, la diversidad económica, la diversidad corporal. Entonces, trato de autoeducarme más allá de lo recibido y de educar a los alumnos en este concepto que también el mundo ha puesto, que las sociedades que tienen mejor estándares de vida, que tienen mejor condiciones de vida, son las sociedades que tienen una cultura de la diversidad, que va desde la diversidad religiosa hasta la diversidad física, sexual, económica, etcétera. Entonces, en esta época en donde lo de la diversidad como término de diversidad y quizás mucho más arraigado en la diversidad sexual, pero sí, todas las diversidades están siendo puestas en cuestión, ¿no? Inclusive la diversidad a la que vos te dedicás, que tiene que ver con la gerontología, claro, con la vejez. La diversidad de edades, con está la bueno, vejez. Claro. ¿Cuántos años tenés? 62, 62. Para muchos en la Argentina, vos ya estarías constituyendo el grupo de los viejos meados. Claro, exactamente. Sí, totalmente. ¿Cómo te sentís vos ingresando? No, digo que por suerte todavía no me meo, digamos, pero bueno. Pero para muchos en la Argentina, o para uno en la Argentina, vos estarías en esa categoría. Sí. ¿Cómo vivís tu propia ingreso a la vejez? Y además acabás de ser abuelo. Sí, no. ¿Qué hay entre la vejez y la abuelidad? No, son dos conceptos distintos. Con respecto a la vejez, no lo tengo incorporado desde cierta indumentaria hasta actividades físicas y destrezas algunas. No me siento envejeciendo, digamos. Más miro las vejeces, digamos. Tengo más una perspectiva, quizá porque uno es médico. Pero como que a mí no me va a pasar, digamos, ¿viste? Vos lo de la narrativa propia no te viene en esa parte. Y soy bastante negado. Ajá. Yo tengo una historia ahí horrible de haber negado una patología propia y que me la descubren colega y yo digo, ¿cómo puede ser? Me la paso hablando de este tema toda la vida y habérmela tragado. En eso, digamos, quizás soy un negador de mi propia vejez. Me hago cargo. Vaya a saber por qué motivo, eso sería una sesión de terapia, digamos, pero sí no la vamos a hacer ahora, más allá de que yo soy terapeuta, no te la voy a hacer ahora. Se inscribe en esta asunción de la abuelitud, no sé cómo se dice, ser abuelo. Porque yo hasta hace 2 sábados, hasta hace 15 días, Apolo va a cumplir ahora, cumplió ayer 6 meses. 6 meses. Hasta hace 15 días yo decía que era el hijo de mi hijo. Y le decía por ese nombre que, bueno, Apolo, le pusieron a Apolo, allá ellos. No hay problema mío. Allá ellos que se la vean con Apolo cuando él crezca. Claro. Y hace 15 días, no sé qué me pasó, pero dije, me lo dejaron en casa el sábado pasado, hace 15 días, y yo dije, mi nieto me viene a visitar. Por primera vez me salió eso, mi nieto me viene. Y ahora que uno anda con los videitos en el celular, lo muestro como Apolo, mi nieto. Ya no digo más el hijo de mi hijo. Porque todo el mundo le decía, este es el hijo de mi hijo. Entonces todos los pacientes me decían, pero es su nieto, doctor. Todavía no. Ya le voy a decir cuándo. Ahora ya sí. Tengo un nieto y la verdad que es una experiencia Bueno, que de todos increíble. modos es como que le hace un favor a Apolo porque le sacaste casi 6 meses. Claro, 6 meses. Está 6 meses más joven. O sea que te lo agradezca. En todo caso le festejarás después el cumpleaños. Sí, pero una experiencia muy novedosa para mí. Recontra linda. Nosotros con mi señora la Gachi le decimos
que el psiquiatra más joven del mundo, porque estamos viviendo esta temporada mileística en la Argentina que para nosotros es tremenda, nos afecta de manera... ¿En qué? ¿En qué sentís que te afecta? Y bueno, en lo personal. En lo personal. ¿Qué te impacta de esta época? Todo lo que uno daba por sentado que estaba bien y que se vuelve a cuestionar. Derechos humanos, equidad, justicia social, la universidad, el saber, la ciencia. Nosotros en mi familia, ya mi viejo me decía, vos estudia, porque todo lo que te mete dentro de la cabeza no te lo puede quitar nadie. Te pueden cerrar el consultorio, te pueden echar de la universidad. Nosotros tenemos una familia que ha sido bastante golpeada por la política. Y entonces uno ha hecho un culto del estudio, de la capacitación, y se lo hemos transmitido a mis hijos. O sea, nosotros decimos que una sociedad crece, desentraña misterios, ayuda a los demás cuando investiga, cuando piensa, cuando estudia. Entonces ver una descalificación de la investigación científica es revulsivo. Y si en el medio de esto condenan al hambre y a dejar de pertenecer a la sociedad a decenas de miles de personas, mira lo que estamos viviendo ahora, no reparten la comida. Esto ya no es un problema ideológico político, esto es un problema de humanidad. Entonces, si hay algo que me molesta, y lo hago extensivo a toda mi familia, que nos irrita, que nos genera extremo malestar, es la injusticia humana flagrante que encima se difunde y se promueve. En el consultorio, en las personas mayores, ¿percibís que hay un impacto de lo que está pasando en la Argentina? Digo, porque hablaste recién de la negación, que es un mecanismo de defensa, te diría que de los más primarios del ser humano, ¿no? Hay muchos adultos mayores que votaron a este ser con un grado de esperanza, digamos, y que aún la conservan. Porque no sé si leíste hace poco, salió un informe que el sector más afectado son los adultos mayores son las personas mayores. Entonces te preguntaba si hay un impacto, porque en paralelo a la crisis económica, la profunda crisis económica que pone a la Argentina por encima casi en el 60% a nivel de la pobreza, a las personas mayores las afecta profundamente muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando se recortan los recursos, sobre todo, por ejemplo, las instituciones intermedias, como pueden ser los centros de jubilados. No pueden pagar IPJ a los centros de jubilados y entonces no pueden recibir determinados beneficios, entonces dejan de ser los lugares de encuentro. Vos en muchos de tus libros hablás no solamente de los aspectos físicos que tienen que ver con envejecer o con las personas mayores, sino de los aspectos emocionales, ¿no? Y hoy en el mundo la soledad es una cuestión transversal en todos los países como uno de los efectos más devastadores. Bien, ¿esto se ve? Ahí tiraste como 3 o 4 puntos, vamos a ir separándolo. A ver, sepáralo. Primero, en mi consultorio atiendo en general a adultos mayores de clase media y medias altas. Bien. En ese grupo, y también en los grupos más humildes, como en nosotros, prevalece la subjetividad, hoy por sobre la realidad. Uh-huh. O sea, aún en los sectores mayores, cierto antiperonismo, cierto encono con políticas comunicacionales, ¿no? Se genera mucha bronca y mucho enojo por lo que se ve, ¿no? Yates privados, supuestas delictividades, etcétera, etcétera. Se ha colonizado la subjetividad de ese grupo de adultos mayores, que hace que hoy persista cierta esperanza hasta que la realidad se termine de imponer. ¿Cuándo sucede eso? Yo creo que nadie lo sabe. Hay países, hay regiones, hay poblaciones que han soportado una inequidad flagrante durante décadas en pos de una subjetividad que fue lograda a partir de estas nuevas técnicas de comunicación, ¿no? Las redes, etcétera, etcétera. Ese es un capítulo. Segundo, ¿cómo impacta a nivel económico? Bueno, obviamente, si lo que nos pasa a todos, se ajustan, se acomodan, pero la subjetividad es más fuerte. Y esto va a terminar impactando en el nudo del problema, que es la última parte de tu pregunta, que es la percepción de soledad. Hoy sabemos que el nudo de causa de enfermedades son 2 componentes subjetivos.
que son el miedo y la percepción de soledad o la soledad, digamos. Entonces, frente a esto, al haber una crisis económica como la que estamos viviendo, que es cultural, que es política, etcétera, eso hace que vos no tengas plata para tomar el ómnibus, entonces te vas aislando del centro de jubilados, etcétera. Ese aislamiento se traduce en cambios en el ánimo, en la depresión, y se traduce en enfermedades. La depresión va a ser la enfermedad más prevalente para el 2050. Entonces, ¿cómo se combate la percepción de soledad, que es lo que tenemos más estudiado, con las redes, las verdaderas redes sociales? La gente que llega en mejores condiciones a edades más avanzadas son las que tienen un continente afectivo, que puede ser familiar o social, comunitario, ¿no? Que pertenece a tal club, a tal partido político, a tal idea religiosa, a tal centro de jubilado. Eso le da un grupo de pertenencia a tal actividad deportiva en donde ellos se sienten integrados, porque la medicina o el ser humano, digamos, no es solo biología, es también la biografía y el entorno. Entonces, vivimos porque tenemos biología, pero existimos porque alguien necesita de uno o uno necesita del otro. Si no, no tenemos existencia. Entonces hoy hay muchos adultos mayores que hoy viven porque respiran, porque comen, pero no tienen existencia, porque están abandonados, porque están solos, porque perciben la soledad. Ese es un punto. El otro punto, que es muy complejo, porque uno tiene claro qué es el miedo, ¿no? El miedo, y se traduce en inhibición para salir, para manejar. Hoy el tema de la seguridad atraviesa a los adultos mayores de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque si uno es choro, digamos, le va a robar un viejo, digamos. Entonces, los engaños, que es devastador, ¿no? El cuento del tío, los engaños virtuales, inclusive el robo del celular en la calle, que es lo más fácil y lo más sencillo, por no hablar de otros robos. El miedo también lleva al aislamiento. Exactamente. Y por ende también a la soledad. Bien. Tal como cual. Van encadenados. Pero lo que se está investigando ahora muy fuertemente, esto que decís vos, claro, el miedo te lleva a la soledad, al aislamiento. Y sabemos cuál es el antídoto de la soledad. Pero ¿cuál es el antídoto del miedo? Y es ahí donde hoy el desarrollo de las ciencias médicas, y cuando digo ciencias médicas digo las ciencias sociales, está investigando más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el antídoto del miedo? Y esto es muy interesante. El antídoto del miedo es la fe. El antídoto del miedo es la fe. Yo te cuento una anécdota personal. Estábamos en un pueblo del norte argentino que se llama Caspala. Un pueblo a 3.000 y algo de metros. Bueno, luego corta, se nos pinchó una goma. Se pinchó la goma, bueno, a la noche, 3.000 metros de altura, cambio la cubierta y bueno, mañana veremos. Al otro día me levanto, la barrendera municipal era una mujer. Le digo, discúlpeme, le digo, ¿cómo hago para una gomería acá? No, acá no hay gomería, doctor. ¿Y dónde, Parcho? Dice, lo más cerca es la Quebrada Humahuaca, 6 horas de ripio. Le digo, no, pues estamos a 6 horas. Y no, dice, usted vaya con fe, dice. Entonces le digo yo, ¿sabe qué pasa, señora? Yo no tengo fe. Me dice, no tiene fe, dice ella. Bueno, si no tiene fe, usted vaya despacio por el medio, por la huella, y vaya mirando que no haya una piedra puntuda o algún vidrio o una lata para no pinchar de nuevo. Y después cuando ya llega a la ruta, seguramente si vuelve a pinchar, va a pasar a alguien. Pero si no tiene fe, vaya muy despacito y mirando. Tu problema era no tener fe. Claro. Entonces yo agarro, me subo al auto, habíamos subido unos chicos que estaban haciendo dedo también. Entonces veníamos despacio. Claro, le hubieses preguntado antes de subirlo si alguno tenía fe, porque capaz que compensaba. Hubiera usado la fe de ellos, claro. Capaz que compensaba. Bueno, pero a los 30, 40 kilómetros es imposible andar a 30 mirando el camino. Entonces digo, bueno, chao. Me encomiendo a la fe. Digo, no me va a pasar nada, vamos a llegar. Y efectivamente, llegamos a la Quebrada Humahuaca, cambiamos la cubierta, etc. ¿Qué digo? Hay un componente en la especie humana que se llama fe, que uno dice, yo creo en esto. Me va a ir bien, no me va a pasar nada. Y tenemos que convivir con cierta ingenuidad de fe para poder atravesar los miedos, para poder atravesar la soledad, etc. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta inicial, hoy el sector de los adultos mayores que están en situación económica alta, no les impacta esto.
Y los otros sectores... Por lo menos no les impacta tanto, porque también la soledad impacta en los adultos mayores. Sí, pero digo por las cuestiones de las últimas medidas económicas, digamos. Y los otros sectores, todavía hay un gran grupo que la subjetividad de la fe, de la esperanza, les permite decir, bueno, hay que hacer este sacrificio en pos de una situación mejor. Y bueno, allá ellos. Un tema, este podcast, viste, que se llama de esto sí se habla. Sí. Una de las cuestiones que en algunos sectores está como de esto no se habla, por eso lo vamos a hablar, tiene que ver con la sexualidad y la muerte. Son temas tabú, cada vez menos, pero siguen siendo. Pero la sexualidad en las personas mayores es un tema tabú. Exacto. Como la diversidad, ¿no? En tu consultorio o en tu experiencia, ¿las personas mayores hablan de su sexualidad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y hablan abiertamente de su sexualidad? Desde hace unas décadas, sí. Porque lo primero que hay que decir como definición, los seres humanos son sexuados desde que nacen hasta que mueren. La última consulta, la semana pasada, una paciente que se opera de un problema intestinal y vino, pero muy, muy mal, porque ella se había sentido violada porque había estado desnuda frente a sus hijos. Mirá el detalle del pudor. ¿Cuántas veces uno va a un hospital o va a visitar a tu mamá, a tu papá que está internada y no le han puesto el camisón y está con las tetas al aire? Y se ve con cierta normalidad, naturalidad en las terapias intensivas y ella lo vivió como una violación. Mira vos. Digo, el pudor, la sexualidad, los prejuicios, todos conviven hasta edades muy avanzadas. ¿Qué fue la pareja que a mí me alteró, digamos, esta mirada? Que ya hace muchos años, yo estaba de vacaciones en Vaquería, que es el lugar de vacaciones de los universitarios, y me encuentro con una pareja que estaba de luna de miel, don David y Ofelia. Él tenía 76 y ella 82. Nos hicimos amigos, muy piolas. Era el primer matrimonio de ella y el tercero de él. Reservo la identidad, ¿viste? Que dije el nombre. Sí, bueno, está bien, está muy bien. Un tiempo después me vine a consultar David, ¿no? Al consultorio, como paciente. Me dice, estoy preocupado, Pressman, porque tengo hemospermia. O sea, porque al eyacular tenía sangre en el semen. Entonces yo le digo, ¿cómo sabe vos? Le digo yo. Y porque tengo relaciones sexuales, le dice. Y acordate que la Ofelia era mi primer matrimonio, o sea que ella era virgen. 82. Y él 76. A mí, además de ponerme a estudiar, que es normal que haya sangre en el semen de los adultos mayores, porque habitualmente son prostáticos, y la próstata a veces en la eyaculación como que se lastima, digamos, y puede haber hemospermia, que el semen viene como rosadito. Más allá de aprender estos aspectos biológicos, a mí me hizo estudiar sexualidad en los adultos mayores. Y después, hace una década más o menos, que uno ha sido protagonista y testigo de esto, la revolución sexual que significó el sildenafil, o sea, las drogas para la erección en los hombres. La pastillita azul. Exactamente. Y en las mujeres, la cantidad de estrategia de lubricación, el piso pélvico, cremas, hormonas, óvulos con estrógeno, etc. O sea, al prolongarse la vida, hay ahora también una cantidad de herramientas médicas para prolongar la sexualidad hasta que uno se muere, digamos. O sea, este tema cada vez menos tabú, también desde gobiernos anteriores, el hecho de que se legalizara, digamos, el matrimonio igualitario. Eso te iba a preguntar. Eso fue fantástico. ¿Has tenido consultas en relación a la diversidad sexual en las personas mayores? Muchísimas. Nosotros hicimos el año pasado, el anteaño, una convención, un congreso vinculado al tema de la diversidad sexual en las personas mayores. Pero todavía me parece que, si bien es un tema del que se habla, todavía nos cuesta. Primero, a los equipos de salud muchísimo abordarlo al tema. No estamos preparados los equipos de salud y creo que todavía la sociedad no está preparada. Hay una serie en Netflix que siempre la recomiendo porque es muy buena, que es con la Jane Fonda, que habla de la sexualidad y de en general de la vejez, y está muy buena porque habla de la diversidad sexual y está muy, muy bien tratado el tema de la diversidad. Yo veo muchos pacientes homosexuales, muchos pacientes que han podido salir de esta situación. Lo que más les cuesta es el sesgo religioso, digamos, se sienten muy, muy juzgados por la iglesia,
Pero yo creo que hoy es un tema muy libremente incorporado, inclusive yo atiendo adultos mayores que son madres o padres de chicos que se casaron, de chicas que se casaron, y es una celebración de la vida. O sea, fue tan saludable que tengamos el modelo social legal que hemos sabido construir también, o han sabido construir con la lucha por los derechos, digamos, que hoy se vive un clima de mucha libertad. No así, y es mucho más complejo, si bien casi no llegan adultos mayores, que son los travestis, o las travestis, para hablar con propiedad. Sí, que tiene que ver también con una cuestión de salud, que no llegan a una expectativa de vida tan alta. Exactamente. Eso es mucho más complejo. Nosotros incorporamos en la cátedra, en el Hospital de Clínicas, una semiología de la sexualidad. La Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba no enseña sexualidad. ¿No? Un tema, ¿no? Nosotros hemos incorporado semiología de la sexualidad hace apenas 2 años en el Congreso Nacional de Medicina Interna. Llevamos una travesti a hablar de los derechos de las mujeres transexuales, digamos. Y bueno, fue todo un revuelo, noticias nacionales, o sea que tratamos de acompañar a la sociedad desde el punto de vista médico, porque hoy vos estás operando de próstata a Susana. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, es un cambio cultural, porque la anatomía humana cambió. Hoy decimos que la anatomía humana, en la vejez también, es el soporte material de las ideas que han atravesado la humanidad. Hablando de anatomía, que acá tengo el libro, el último que escribiste con Carlos Alonso, que es muy lindo. De este libro, que es Cuadernos de Anatomía, yo te decía recién fuera del podcast que me había gustado mucho el tema de las manos, quizás porque también hablo mucho con las manos en general y a veces eso se cuestiona, y me gustó porque vos lo decís ahí en el libro que hablamos con las manos. Y las manos en realidad son muy expresivas y es muy... Después el cerebro es lo más humano. Y es muy de los latinos también hablar con las manos. No sé si todas las... No, pero la especie humana. Después el cerebro es la mano. Es la mano. Porque los animales, o sea, al ponerlo en 2 patas, las manos son lo más... De hecho, el lenguaje de señas es con las manos. De este libro con Carlos Alonso, que es maravilloso, de todos los órganos, ¿no?, que está en este libro, ¿cuál te gustó? ¿Cuál es el que más te gusta a vos? No, cerebro. El cerebro. Cerebro, sí. En el cerebro habita el infierno y el paraíso. Sí. Entonces, si uno pudiese descular, y la muerte, este tema que vos querías hablar también. En el cerebro está la muerte. En el cerebro está esto que para mí es el nudo de toda esta charla que estamos teniendo. Porque si uno se va a morir, ¿no? Digamos, si fuéramos todos protagonistas de una serie de Netflix que se llama Vivir, ¿no? Toda la humanidad somos protagonistas de una serie de Netflix que se llama Vivir. No hace falta spoilear para saber cuál es el final de todos. Entonces, ¿qué es lo que hace la especie humana? Va dándole sentido a cada cosa que hace. Y eso lo hace el cerebro. Porque vos decís, el tema de vejez. ¿Para qué vamos a envejecer? Si total no vamos a morir igual. Si uno piensa, digamos, objetivamente, no vamos a morir todos. Bueno, crezcamos hasta los 40 y listo, quedémonos ahí hasta que te morís. Pero no, el cuerpo humano envejece, el cuerpo humano se enferma, el cuerpo humano elige por su sexualidad otras modalidades corporales. Entonces, como una escultura que la sociedad y uno van haciendo, y entonces, ante la certeza de la muerte y la incertidumbre de la vida, es donde el cerebro empieza a construir sentido. Construir sentido. Hasta esta entrevista. ¿No? ¿Para qué se me... Bueno, este es un podcast con la ministra ¿no? Para tratar de contagiar ideas que ayuden a la sociedad a vivir mejor, digamos, ¿no? Entonces, uno va construyendo sentido y el cerebro es la CPU nuestra, digamos. En eso de la muerte, ¿no?, que lo traes una y otra vez. Si tuvieses que elegir cómo morir. La muerte súbita. Vos hablás de la eutanasia, hablás de los pacientes y de las personas con ciertos derechos. ¿Estás inscrito en el ya registro hice todo de donación, anticipada? todo, voluntad anticipada. Todo. Lo hicimos hace muchos años con un libro de un colega que se llamaba Permiso para Morir. Sí. Lo presentamos en el Teatro Real, mira.
Y en esa misma presentación del libro, Permiso para Morir, que es un libro de historias reales de Argentina, cuando se discutía mucho la muerte digna, etcétera, los dos firmamos cada uno su voluntad anticipada de, además de donar órganos, si uno tiene esa instancia, de que no se haga nada de encarnizamiento terapéutico y toda esa cosa. Yo la verdad que no en pienso eso hay en mi como una propia gran muerte. contradicción. Bueno, el mundo y los seres humanos estamos llenos de contradicciones, sí, ¿no? claro. Porque en realidad hay como esta contradicción tremenda entre la libertad para algunas cosas, no hoy tan promocionada, y por el otro lado pensar que tenemos el derecho de decidir sobre la vida de otra persona que quisiera decidir no vivir de determinado modo, ¿no? Entonces es como esa cuestión sobre la vida de los demás muy fuerte. Yo viví una experiencia muy fuerte con este chico, un chico Alfonso, fue uno de los que trabajó por la ley de eutanasia en la Argentina. Sí. Y él decía, yo no quiero vivir así. Y yo decía, bueno, ¿qué derecho tengo yo como Estado, ¿sí?, a decirle a alguien tenés que vivir de este modo? No, claro. Bueno, y en todo caso ¿es vivir? Sí. ¿Este modo es vivir? Bueno, ahí hay un debate muy interesante. Nosotros, yo soy médico especialista en medicina interna. Sí. Nada más que atiendo muchos adultos mayores. Y hay un grupo que se llama Foro de Internistas del País. Y cada tanto este tema vuelve, digamos, ¿no? Y colegas que uno podría colocarlos, si se quiere, en los sectores más avanzados, más progresistas del pensamiento, piensan cuál es la libertad del cuerpo, digamos, si te pertenece o pertenece a la sociedad en la que vos vivís. Uh-huh. ¿No? Entonces, a veces el Estado, más allá de que pueda legislar a los derechos de muerte digna, etcétera, etcétera, que yo creo que hay que trabajar en otra línea. Hay que decir, no hay que hacer cosas que no hay que hacer, que es el encarnizamiento terapéutico y tratamiento fútil. Ya el tema de elegir quitarse la vida o no seguir esta vida es un debate que para mí sigue estando abierto. En cambio, el debate que yo creo que ya debe estar cerrado, digamos, es que no debemos, por ejemplo, colocarle un respirador a un paciente de 93 años que tiene un cáncer o demencia terminal porque va a facturar tantos días de internación. Hoy el gasto sanitario en salud se va en los últimos 15 días de vida de las personas, cerca del 80% del gasto médico. Entonces, ahí no es solamente una discusión ideológica, es una discusión económica. O sea, hay muchas acciones que hacemos los médicos que no están vinculadas con la salud del paciente, sino con la rentabilidad económica que tenemos. Y este sí que es un tema tabú. Uh-huh. Este sí que es un tema tabú. ¿Cuántas veces uno receta determinado medicamento o indica determinado método complementario, no por la salud del paciente, por la rentabilidad que le va a dar, por la rentabilidad económica? ¿No? Y esto no se discute. Entonces discutimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, discutimos la eutanasia. ¿Por qué no discutimos cómo atendemos los pacientes? ¿Por qué le pedimos todos estos métodos complementarios? ¿Por qué se hace estos chequeos, periodos que no tienen ninguna racionalidad sanitaria y tienen toda la racionalidad económica? ¿Quién discute esto en los medios? ¿Quién le mete el cascabel a ese gato? Es mucho más fácil hablar de eutanasia o de pacientes terminales. No hagamos esto. Discutamos lo que hacemos. Metámonos a las terapias intensivas hoy. Y cuando digo todos, sector público y privado, que estamos haciendo una cantidad de cosas que no tienen justificación científica ni sanitaria. ¿Vivir 100 años para qué? Claro, esa es la pregunta. Ese es el título del próximo libro. ¿Le embocaste? Vivir 100 años. ¿Para qué? Claro, ¿para qué vivir 100 años? Bueno, yo creo que esa... ¿Para qué Carlos Pressman quisiera vivir 100 años? ¿Yo? Claro. No. ¿Para qué quisieras vivir 100 años? Uy, lo primero que me sale, para seguir igual que ahora. Por joda. Me gustaría poder vivir 100 años para seguir disfrutando mi vida de pareja, disfrutando mis hijos, ahora disfrutando mi nieto, ¿viste? Dije mi nieto, no el hijo de mi hijo. Muy bien, le vamos a guardar la grabación para hacer los pacientes en el consultorio, disfrutando las clases en la universidad. A mí me encanta enseñar y disfrutando mi salida al campo, disfrutando esta charla, esta entrevista que estamos teniendo con vos, Liliana.
Para eso quiero seguir viendo 100 años. Claro, si la estoy pasando bárbaro. ¿Viste? Sí, eso. Bueno, muchas gracias. No, de nada, un placer. Escuchaste De Esto Sí Se Habla, un podcast conducido por Liliana Montero. Si te gustó, compartilo y te esperamos en el próximo episodio.